Ok, bueno, vamos a iniciar. Buenas tardes. Muchas gracias a las personas que nos acompañan de forma sincrónica y asincrónicamente. El foro de hoy es en conmemoración al Día de la Mujer. Ayer se realizó el primero y este es el segundo. Yo soy Lauren Rodríguez, la secretaria de Cultura y Deporte de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo. Hoy tenemos un foro muy importante que busca hacer una reflexión con respecto a la maternidad y cómo se relaciona con la vida laboral de las mujeres, en este caso desde la perspectiva de dos grandes arquitectas, doña Janet, la directora de la escuela, y la arquitecta Dominique Chang, profesora de la escuela. Antes de comenzar, quería agradecerles a ambas el espacio y por acompañarnos hoy en esta iniciativa y también al profesor Bulgarelli que nos prestó la herramienta para poder realizar el foro. Lo que vamos a hacer es que ahorita va a presentarse Dominique y nos va a enseñar una pequeña presentación de introducción. Después doña Janet hará lo mismo. Y después de esto yo voy a pasar a compartir pantalla con preguntas realizadas por la comunidad estudiantil vía las redes sociales de la SOCIA. Y bueno, sin más, entonces, Dominique, no sé si quiera comenzar. Perfecto, muchas gracias Lauren por esta invitación. Creo que es un tema interesante del que de pronto pues no siempre conversamos porque es un tema ciertamente muy personal y de pronto pues no todas las mujeres tienen interés en compartir ese aspecto tan personal de nuestras vidas, pero definitivamente si somos mujeres en algún momento de nuestras vidas nos obligamos nosotras mismas a pensar si queremos o no queremos ser mamás y por qué queremos ser mamás. Entonces voy a compartir una pequeña presentación, ¿qué es eso? Una pequeña reflexión sobre la maternidad. Como bien decía Lauren, pues mi nombre es Dominique Chan. Creo que antes de ser mujeres somos personas y como personas somos más complejos y más amplios que solo mujeres. También soy arquitecta, también soy esposa y también soy mamá de dos chicos maravillosos, de Oliver y de Saulo, y esposa de Fabián. Como personas, antes de como mujeres, digamos, la parte biológica de nosotras como mujeres nos obliga en algún momento de nuestra vida, la parte biológica, a pensar si queremos o no queremos ser mamás. Y si lo pensamos, pues la sociedad ha cambiado, ha evolucionado. Si pensamos las circunstancias en las que crecieron y vivieron nuestras bisabuelas, de pronto no tuvieron mucho chance a reflexionar sobre ellas como personas y lo que querían o no querían hacer porque la sociedad era diferente. Biológicamente estamos diseñados para tener hijos, pero hoy en día es una decisión consciente, muy personal, que cada mujer tiene que tomar en algún momento de su vida. Lo que pasa es que muchas veces como mujeres tendemos de pronto a ser más juiciosas, a juzgarnos no solo a nosotras mismas, sino también a otros y a otras. Y juzgamos pues nuestra apariencia física, el cómo nos vemos, en que si nos falta algo, que si nos sobra algo, que si somos muy así o muy asá. Tenemos toda una publicidad detrás que nos dice cómo debe ser la apariencia física de una mujer y nos preocupamos por vernos bien, pero al final de cuentas, pues somos personas. Y lo que pasa es que de pronto un hombre, que hay hombres que se preocupan por su apariencia física, de pronto lo hacen menos que nosotros, o por lo menos con menos dureza que las mujeres en términos generales, por supuesto. Juzgamos también nuestros logros personales, ¿verdad? Para muchas mujeres es importante casarse y con quién se casan y si que tienen hijos, con quién tienen hijos y cómo son los hijos. Para otros es no, es dedicarse a ellas, es siempre estar guapas o qué sé yo. Hay tantas cosas que igual nos vienen de la sociedad en la que vivimos y en el ambiente en el que hemos crecido. Y logros profesionales, pues también, ¿verdad? Si nos graduamos o no nos graduamos de la universidad, qué puesto de trabajo tenemos, que si ejercemos un puesto de jefatura o de liderazgo, qué tal nos va, que cómo nos tratan nuestros compañeros. Todo el tiempo de pronto a veces sentimos que debemos competir por
una posición dentro de nuestros ambientes laborales. Y eso es independientemente de seamos arquitectas o seamos cualquier otra profesión, ¿verdad? Entonces, en términos generales, a veces como que nos damos muy duro nosotras mismas, ¿verdad? Queriendo ser muchas cosas, queremos ser guapas, queremos ser exitosas, queremos ser felices, queremos ser tantas cosas. Y a veces la vida no es tan blanco y negro. Todos tenemos buenos días, malos días. Ahora, ¿qué somos como mujeres? Finalmente, quienes somos como mujeres y como personas viene de básicamente dos aspectos generales: herencia y ambiente. Evidentemente, a nivel genético, pues no podemos pretender ser altas si toda nuestra familia pues es bajita, o no podemos pretender ser más gruesitas o más voluptuosas si toda nuestra familia es delgadita, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, la herencia es algo de la que no podemos escapar, es lo que somos, nos vamos a parecer físicamente a nuestras familias, particularmente a nivel de herencia. Las mujeres que conforman nuestro clan tienen mucha influencia en nosotros. ¿Por qué? Porque la gestación, justo la maternidad, esos 9 meses que pasa el bebé en el vientre de una mamá, recibe muchísimo de esa persona que es nuestra mamá. Y en cuanto a ambiente, pues igual, el lugar en que crecemos y lo que se nos enseña, formal e informalmente, consciente e inconscientemente, todo eso está en nosotros. Y aún dentro de nuestras familias, nuestras mamás no son las mismas mamás que fueron con nosotros, que fueron con nuestros hermanos. Y si nosotros somos mamás, tampoco somos la misma mamá con el primer hijo que con el segundo hijo o el tercer hijo o la cantidad de hijos que sea. Entonces, el ambiente, a pesar de que es muy similar dentro de una familia, nunca es exactamente igual, porque cada hijo crece en un momento diferente y pasa por diferentes circunstancias, pues de los papás y de los adultos que lo rodean, sean los que sean abuelos, sean tíos, sea lo que sea. Toda esa herencia y todo ese ambiente genera en nosotros un sistema de creencias, porque no se puede vivir sin un sistema de creencias. Pero una creencia es una idea que no necesariamente es verdad. Es algo que creemos porque así se nos ha dicho o así se nos ha enseñado, y ese sistema de creencias en realidad es el que nos domina y nos orienta en cuanto a todo lo que hacemos en la vida, particularmente con respecto a la maternidad. Entonces, es interesante reflexionar sobre esto. Esta no es una reflexión que me haya inventado hace un par de días. Esta reflexión empieza en mi adolescencia, mucho antes de pensar en tener hijos. Si me preguntan a nivel personal, la maternidad no era una prioridad en mi vida, no en la juventud, ¿verdad? Antes de ingresar a la universidad, pues no era una prioridad. Yo quería graduarme, quería viajar, quería trabajar mucho, quería hacer muchas cosas antes de ser mamá. Y en mi sistema de creencias, yo esperaba que en algún futuro de pronto sí me cuestionaba el ser o no ser mamá, pero para mí, por ejemplo, a nivel ahí sí muy personal, el querer o no querer tener hijos dependía de si yo encontraba con quién tenerlos. Porque en mi caso yo tenía claro que yo no quería tener un hijo por tener un hijo, yo quería tener una familia tradicional, si lo queremos ver así. Y entonces, ¿por qué mi sistema de creencias era ese? Como les decía, el sistema de creencias son una serie de ideas que tenemos sobre muchas cosas, particularmente sobre la maternidad. Y entonces depende cómo sea nuestro ambiente y nuestra herencia y cómo somos, tendremos diferentes ideas de la maternidad. De pronto, si en casa nuestra mamá inconsciente o conscientemente nos dijo, yo como hubiera querido estudiar, pero ya, y por cuidarlos a ustedes nunca estudié. Un poco nos está diciendo que ser mamá es limitante. Y crecemos pensando que efectivamente la maternidad es limitante. Por otro lado, puede ser que tengamos una mamá, una abuela o una serie de mujeres en nuestro entorno que nos diga que es que si no tienes hijos, pues te va a faltar algo en la vida, que no vas a estar completa, que lo que sea. Entonces, tu creencia es que tienes
que ser mamá. Que no tienes que pensártelo mucho, sino que tienes que ser mamá. Entonces, cuando uno se detiene un momento a analizar su propio sistema de creencias, que como decíamos no son buenas ni malas, son lo que son, y reflexionamos de cuántas de esas cosas que a veces decimos y pensamos realmente son verdades o son cosas que creo y que yo no estoy obligada a repetir la historia de mi mamá o la historia de mi abuela o la historia de mi bisabuela o la historia de las mujeres que me han rodeado en la vida. En el momento en que reflexionamos sobre eso y empezamos a tomar conciencia de por qué pensamos lo que pensamos y por qué decimos lo que decimos, entonces y solo entonces podemos tomar una decisión realmente personal y consciente acerca de la maternidad. Hoy en día, las mujeres tienen esa libertad que de pronto no tuvieron nuestras bisabuelas de decir, no, pues yo no quiero tener hijos. Y está perfecto, está perfecto. Y está perfecto si sobre todo es una decisión consciente. El problema de las decisiones inconscientes, sea la que sea, es que hay un momento en la vida en que nos pesa. Y cuando una decisión nos pesa, es porque de pronto esa decisión no fue consciente. Entonces, si yo decido ser mamá, pero luego voy a pasar quejándome de que por los hijos no pude hacer esto, que por los hijos no pude hacer lo otro, entonces de pronto la decisión de ser mamá no fue consciente. O si por el otro extremo tomé la decisión de no tener hijos, pero va a llegar un momento de la vida en que me voy a lamentar y voy a decir, no, la verdad es que sí hubiera querido tener hijos. Quiere decir que de pronto esa decisión no fue plenamente consciente. Y creo que es la juventud, justamente los 20 quizás sean los años más interesantes para hacer esa reflexión y llegar a tomar una decisión consciente. La maternidad, aunque se puede llevar de manera individual, pero finalmente el hecho biológico, físico, ocupa de dos células. Ocupa una célula masculina y ocupa una célula femenina. No hay otra manera de que se genere la vida. Entonces, también esa decisión de si se hace o no se hace en pareja, cómo es esa pareja y demás, también viene muy amarrada a ese sistema de creencias. Entonces, finalmente, creo que la reflexión nos lleva a tres cosas básicas. De pronto lo que funciona para unas no funciona para otras y está bien. De pronto hay mujeres supercargas que pueden hacerlo todo bien y todo les sale bien y son grandes madres y grandes profesionales. De pronto hay mujeres que dicen, no, yo no puedo con tantas cosas, a mí me estresa esto, yo no puedo. Y por eso terminan siendo más una cosa que otra. Y está perfecto, porque no todos somos iguales, porque no todos venimos del mismo sistema. Lo otro es aprender a no juzgar y a no juzgarnos tan rudamente por las cosas que hacemos o las cosas que no hacemos, porque finalmente dependen de ese sistema de creencias que tenemos. Y luego, pues aprendamos a tomar decisiones conscientes. No podemos juzgar a nuestras mamás por las decisiones que tomaron, pero sí podemos tratar de entender por qué llegaron a tomar las decisiones que tomaron y entender entonces por qué nosotros somos como somos. En el momento en que reflexionamos y tomamos decisiones conscientes, entonces vamos a ser como personas más felices. Y luego, pues ya cada quien decidirá si la maternidad es algo que le interesa o que no le interesa. Y está bien. Al final, creo que esta es una reflexión que me hubiera gustado compartir en su momento con mujeres que no fueran de mi familia, porque obviamente las mujeres de mi familia pensarán más o menos parecido como yo. Y pude hablar de alguna de estas cosas en el colegio, pero igual con otras chicas que tenían mi misma edad, que venían de otros sistemas, pero que finalmente que éramos unas mocosas de menos de 18 años. Entonces, sí, no es lo mismo. Con algunas maestras de pronto, pero como es un tema un poco escabroso al ser tan personal, de pronto no es sencillo abordarlo
con las maestras, por ejemplo. Y bueno, yo estudiaba en un colegio de monjas y pues las monjas tienen otra visión de la vida, evidentemente, porque lo suyo no es la maternidad. Entonces, esta reflexión es por ahí. Yo primero fui arquitecta y luego esposa y luego mamá, en ese orden. Por eso presento las cosas en ese orden. Yo hice todo lo que quería a nivel personal. En el momento en que yo decidí casarme, yo precisamente entre los 14 y los 18 años hice como un listado de cosas que quería hacer en la vida. Las hice todas y después de haberlas hechas todas las que yo quería hacer como persona, fue que tomé la decisión de casarme. Y luego de casarme, pues tomamos de manera conjunta con mi esposo la decisión de tener hijos. De hecho, les comparto a nivel muy personal que no sabíamos si íbamos a poder tener hijos. Yo tenía una condición médica y estaba en riesgo el que yo pudiera o no ser mamá. Y yo siempre he sido muy honesta en mis relaciones de pareja. Y yo se lo dije muy claro a mi esposo en su momento, ¿verdad? Este es el panorama. Y la cosa es así. Mi esposo además es costarricense y yo soy guatemalteca y fuimos novios a la distancia. Yo me vine a vivir a Costa Rica hasta que me casé. Entonces dejé tirado todo literalmente en Guatemala para venirme a casar y yo le dije, bueno, este es el panorama. Yo no voy a dejar tirado todo si no estás seguro de qué es lo que querés hacer. Obviamente estaba muy enamorada de mi esposo, pero le digo, bueno, puede ser que pueda tener un hijo, puede ser que no. Yo personalmente sé que puedo vivir sin tener un hijo, pero yo no sé si vos, como mi pareja, podés vivir sin tener un hijo. Entonces, sí, hagamos el intento. Pero si no logramos tener hijos, si en cualquier momento vos decís esto no funciona para mí, me lo decís lo más pronto posible y no perdemos más tiempo. Afortunadamente, la vida te da muchas oportunidades. Me casé, quedé embarazada pronto, que era el plan de vida, y pues tuve a mi primer hijo y luego tuve mi segundo hijo y de manera consciente yo decidí pasar el primer año de mis hijos, por ejemplo, con ellos. Dejar de trabajar y pasar el primer año de vida con mis hijos. Esa fue una decisión muy riesgosa a nivel profesional, porque desaparecerse del ámbito profesional un año no es sencillo. Es como, ¿y usted qué estaba haciendo? Siendo mamá. Bueno, pero fue mi decisión personal. Y no a todas las mujeres les puede funcionar bien esa decisión. En mi caso era lo que yo quería, porque mi sistema de creencias, el primer año de vida de un bebé es tan importante que yo quería ser la que le enseñara a comer, la que le enseñara a caminar, la que le enseñara a hablar. No quería que lo hiciera nadie más por mí. Y sobre todo que me había costado tener ese primer hijo, yo decía, no quiero desperdiciar un minuto, no quiero desperdiciar un minuto con mi hijo. Y tomé esa decisión y lo hice. ¿Tiene un costo a nivel profesional? Sí, tuvo un costo a nivel profesional. Pero fue mi decisión y fue una decisión consciente y por lo tanto no me pesa. No me pesa para nada porque fue algo que yo de verdad quería hacer. Entonces, por ahí lo dejo y espero podamos seguir conversando. Muchas gracias, Dominique, por contarnos sobre su experiencia y sobre su valentía en su historia como madre y arquitecta. Doña Janet, no sé si quiere para comenzar usted. Bueno, buenas tardes. Comparto la presentación que hizo Dominique, los criterios que emitió. Me parece que todas las mujeres pasamos sobre, pasamos nuestras diferentes etapas teniendo presente los conceptos que ella desarrolla. Yo, al igual que Dominique, pienso que el ser mamá es una decisión propia, que se enmarca dentro de un proyecto de vida, que todo lo que una puede realizar en esa vida tiene que tener una visión de futuro. Yo siempre digo que se debe tener la visión del escenario donde se quiere llegar como mujer, como profesional. Y al decir mujer,
que se puede disfrutar de toda la esencia de mujer que se tiene, por ejemplo, el ser madre. Es una decisión personal al respecto. También se debe trazar una estrategia de vida para poder lograr y llegar a esos escenarios. Es importante ese diálogo interno, conocernos como personas, conocer nuestras virtudes, nuestras debilidades, qué es lo que nos apasiona. Eso debemos saber qué es lo que nos apasiona. Luego ser disciplinadas para poder lograrlo y atrevernos. O sea, simplemente atrevernos puede ser equivocarnos, pero en los errores hay aprendizaje de vida y sobre eso uno sigue construyendo. Yo me voy a permitir compartir una presentación que tengo acá. Dicen si la ven. No, no se ve. No estamos. Déjenme un momentito. Voy a dejar. Vemos el escritorio con la pantalla TEC. Un segundito. Voy a poner aquí. Compartir. Un segundo. Vamos a ver por qué no nos. Ahora sí. Okay. Bueno, yo les voy a contar un poco sobre esa visión que tuve yo de vida y cómo llegué a poder lograrlo, teniendo un plan, una estrategia como tal. Mi papá decía que yo era muy rebelde, pero gracias a ese espíritu rebelde es que yo he logrado lo que hoy soy y he logrado mis metas. Aquí les pongo una imagen de la academia. Yo entré a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica en el año 1978. Fue una etapa muy difícil porque ahí realmente, ¿qué es lo que hacían las mujeres estudiando arquitectura? Era lo que la mayoría de los profesores nos preguntaban. ¿Por qué no se van a chinear? ¿Por qué no van a estudiar enfermería? ¿Por qué no? Pero ¿por qué la arquitectura? Quiero decirles que en realidad yo decidí estudiar arquitectura en quinto año. Yo tuve un papá que era tremendamente bueno en mecánica y electromecánica. Y también le gustaba diseñar muebles, andaba siempre construyendo y demás. Yo fui muy influenciada por mi papá, siempre hacíamos cosas, construíamos, diseñábamos muebles y demás, nos subíamos al techo, cambiábamos láminas, y siempre tuve ese espíritu y ese gusto por descubrir y por construir como tal. Aquí en estas imágenes pueden verme en la Escuela de Arquitectura, en la imagen que está superior a la derecha, yo soy la que está sentada. Como toda estudiante, yo andaba ahí con el pelo suelto, con trencitas, con chancletas, o sea, gozando de mi etapa de estudiante, como lo hacen ustedes y como lo deberían hacer ustedes. También en la imagen de abajo estoy sentada en una mesa al lado de un compañero, Raúl Blanco, que fue uno de los fundadores de esta escuela de arquitectura. ¿Por qué pongo estas imágenes? Porque en realidad lo que les quiero decir es que hay que disfrutar la etapa universitaria, la etapa de formación, vivirla como tal. En esta otra imagen, yo también en la UCR, en la Escuela de Arquitectura, fui parte del equipo de voleibol. Estoy adelante de la muchacha con el número 6.
Ahí también disfruté de mi etapa de deportes. También estuve en danza contemporánea en la Universidad también de Costa Rica. Y en la imagen que está a la derecha, pues también tuve que exponer trabajos y proyectos. Y esa imagen es del primer año que también en grupo teníamos que hacer exposición de trabajos, de sitio y demás. Esto me dio a mí, evidentemente, herramientas para tener una visión más sólida de lo que era la arquitectura. Cuando salí de la escuela de arquitectura se me presentó ir a trabajar a la Embajada de Costa Rica en Moscú, un campo totalmente diferente, y entonces estuve ahí 5 años en Moscú aprendiendo y desarrollándome en un oficio que no era necesariamente el que había estudiado, pero que tenía conocimiento. Luego de eso, regresé y evidentemente empecé mi ejercicio profesional. Marca Arquitectura fue una empresa que tenía mi esposo pues era un poco, me llevaba unos años más, y yo llegué a integrarme a esa empresa y ahí trabajamos evidentemente asesoría, construcción, diseño, y aquí hay algunos proyectos que trabajamos, industrial también, industria, comercio, vivienda, y otros proyectos como restauración, porque él había estudiado en la Unión Soviética restauración, y entonces la empresa que ganó la Fábrica Nacional de Licores cuando pasó a ser del Ministerio de Cultura, nos contrató como empresa para hacer toda la restauración, todo el proceso de restauración de lo que era la fábrica de licores, y luego también la PENI. Entonces nosotros hemos tenido ejercicio también en el ámbito de la restauración y la conservación. En el ejercicio profesional también he sido directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Hispanoamericana. Estuve 7 años al frente, siempre compaginándolo con el trabajo aquí en el TEC como docente y mi ejercicio profesional. También dentro del ejercicio profesional he tenido que participar en congresos, foros y otros, que eso también lo van a uno formando y fortaleciendo dentro de esas pasiones que se llevan. En la labor docente, siempre he procurado llevar a los estudiantes, a los grupos de estudiantes, a que vean lo que es el ejercicio de la arquitectura en obra. Y bueno, aquí hay algunas imágenes con otros profesionales, por ejemplo, como aquí a la izquierda con un ingeniero civil en una obra, luego en los talleres de laboratorio también, aquí en el TEC. Aquí otras imágenes de visitas a sitios dentro de la formación de la arquitectura. Me parece vital que se hagan giras, que se hagan visitas a obras porque la arquitectura no solamente es saber diseñar, es saber construir. Y entonces desde ese punto de vista es muy importante que se vea. Aquí hay otras imágenes. Aquí también como profesional, como docente, siempre fui trabajando y construyendo y consolidándome dentro de la docencia, el ejercicio profesional. En asuntos gremiales también he colaborado con el Colegio de Arquitectos. Tengo 15 años de estar trabajando con el colegio en diferentes comisiones, como representante del Colegio de Arquitectos. Y esto también ha hecho que yo vaya madurando y enriqueciendo mi conocimiento de lo que el ejercicio profesional y el gremio necesita. En el año 2020, el Colegio de Arquitectos me honró con un reconocimiento como profesional destacada. Y actualmente, aquí a la izquierda pueden ver, yo soy
formo parte de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos de Costa Rica y continúo mi labor gremial de crecimiento y consolidación. Y todo esto lo he hecho siendo mamá. Aquí a la izquierda pueden verme pues bastante joven, con mis 2 hijos, tengo 2 hijos, y al igual que Dominique, me costó, yo tuve 2 pérdidas antes de poder tener a mis 2 hijos. A la izquierda ven a mi esposo también arquitecto, fue presidente del Colegio de Arquitectos, fue presidente del Colegio Federado, y fue un compañero maravilloso. Él falleció hace 4 años y ese fue un punto de inflexión muy importante en mi vida, que me hizo, antes de que él falleciera, poderme seguir visualizando de manera más independiente, porque siempre fui independiente, de manera más independiente en el futuro, a partir de ahí, y pues evidentemente con la compañía de mis hijos. La maternidad no es un problema para poder ser arquitecto, y eso ustedes lo deben tener claro. La maternidad es una virtud de la cual podemos disfrutar sin dejar de ser profesionales. Si se hace en compañía, maravilloso, pero si no, siempre hay medios para poder ejercer y ser madre. Así que yo les insto a que disfruten de nuestra esencia de mujer para que puedan construir su futuro y que puedan ser también profesionales exitosos. Gracias. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, doña Janet, también por tan bonita reflexión y por compartirnos cómo fue su experiencia tanto estudiante como al inicio de su vida profesional. Ahora voy a pasar a compartir pantalla con las preguntas realizadas por los estudiantes que fueron realizadas por medio de las redes sociales de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo. Que listo, ¿se está viendo la pantalla compartida? Sí, se está bien. La pregunta 1 son, ¿cuáles son los factores que más afectan a la hora de ser arquitectas y mamás? Contesto yo. Yo puedo decir una y podemos contestar ambas. Yo pienso que es el miedo. El miedo a primero a enfrentar los retos que representan indiscutiblemente el tener una hija o un hijo en los brazos. Yo cuando fui mamá la primera vez y me quedé sola en la habitación con mi hija, yo dije, Dios mío, ¿en qué me metí? Sí, porque es un susto, es un miedo a afrontar lo que uno no está acostumbrado. ¿Cómo voy a hacer para seguir trabajando? ¿Cómo voy a hacer? Siempre hay maneras de solucionarlo. Siempre hay un grupo de apoyo familiar. Si no hay un grupo de apoyo familiar, hay lugares estatales o privados para que usted pueda dejar ahí su bebé mientras usted puede ejercer. Un hijo no debe ser nunca un freno para poder ser mujer y poder ser en nuestro campo una excelente arquitecta. Dominique. Sí, claro, sí, efectivamente es que los cachorros humanos son los cachorros más débiles de toda la naturaleza. Requieren una atención que no requiere ningún otro cachorro. Un cachorro de león se puede defender solo a los pocos días. Hasta un pollito se puede defender solo mucho más, come solo. En cambio, un bebé depende del adulto que esté cerca, particularmente de la mamá. Un bebé no se alimenta solo hasta mucho después en la vida. Entonces ese factor de miedo que dice Janet es totalmente cierto. Pero vuelvo también a mi reflexión, ¿verdad? Al final todo depende de este sistema de creencias que tenemos. Hay gente que
que es muy emponchada y que lo toma muy natural esto de ser mamá, y hay gente que es más preocupada, más estresada, y qué pasa, y si hago, y si no hago, y si lo hago mal, y si lo hago bien. Entonces, ese estrés o no estrés de cómo afrontar la maternidad, sobre todo en esos primeros días, pues depende mucho de qué nos han dicho. Es que hasta el parto, vean, el parto que puede ser una experiencia maravillosa o terrible, igual, dependiendo, hay de todo. Pero ciertamente es que hay que prepararse, y creo que ahí, como decía Janet, es que uno tiene que tener esa visión. Y si uno sabe que quiere ser mamá, pues de pronto hay que prepararse lo mínimo. Es decir, no hay que convertirse en un experto en crianza de hijos antes de decidirse a tener un hijo, pero de pronto que sí hay que prepararse y decir, bueno, tengo que estar consciente de que el embarazo, por ejemplo, va a afectar mi cuerpo. No hay para dónde. Que la televisión nos muestre a la supermodelo que a los 2 meses vuelve a tener el cuerpo perfecto, pero bueno, esa muchacha tenía el cuerpo perfecto antes de quedar embarazada. Si uno no tenía el cuerpo perfecto, no va a regresar a tener el cuerpo perfecto en 2 meses, y además pues tendrá un entrenador personal y dietista y un montón de cosas que una mujer promedio no tiene, ¿verdad? Entonces, creo que también es nuestro esquema mental de cómo abordamos todas las cosas en la vida. Entonces, la maternidad también tiene que tener esa preparación mental de saber que van a haber cosas que cambian. Evidentemente, no podemos ser las exactas mismas mujeres antes y después de tener hijo, porque si hay algo que eso no se los va a negar ninguna mamá, es que hasta que uno tiene a su hijo así frente, se da cuenta de todo el amor que uno puede dar. Y que es un amor que no se compara, por ejemplo, al amor de pareja, que puede ser muy grande, pero que no es igual. Uno no sabe cuánto amor es capaz de dar hasta que tiene un hijo. Y hasta que uno dice, wow, no pensé que pudiera querer tanto a alguien más que a mí mismo de esta manera. Entonces, de ahí, hay muchos factores, va a depender de las circunstancias de cada quien. No es lo mismo tener un hijo dentro de una cierta realidad estable que de pronto tener un hijo para una persona que de pronto está en una situación económica muy apremiante y que tiene otras circunstancias que resolver junto con la maternidad. Entonces, depende, ¿verdad? Es una pregunta muy amplia que podría tener miles de respuestas, pero bueno, creo que por ahí sí. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles han sido los mayores retos como mamás en arquitectura? Bueno, de los mayores retos es eh, el respeto. El respeto como persona, el, el respeto como profesional y evidentemente el poder compaginar el oficio con la maternidad. Pero nosotros las mujeres tenemos muchas capacidades y en las capacidades que tenemos es la organización y la organización de tiempos, organización de todos los aspectos de rutina, de trabajo y demás. Yo creo que el mayor de los retos es ese, el poder organizarse para lograr todo lo que se ha propuesto. Sí, creo que saber encontrar ese balance es uno de los retos más importantes, ¿verdad? El saber hasta dónde dejamos la parte de trabajo, hasta dónde dejamos la parte de casa. Hay que saber poner límites para estar sanos mentalmente. Bueno, no podemos llevar el trabajo a la casa ni podemos llevar los problemas de la casa al trabajo. Hay que saber diferenciar las cosas. Eso, encontrar ese balance en términos sociales de pronto le es un poco más complicado a las mujeres que los hombres. Los hombres suelen separar más fácilmente una cosa de las otras en términos generales, pero no todas las mujeres les cuesta separarlo, porque somos más emocionales biológicamente, pero de que lo podemos hacer, lo podemos hacer. El reto más importante quizás de la maternidad para mí es el tema de la crianza, y en estas épocas más, porque los hijos tienen
personalidades más desarrolladas. De pronto, ahora tenemos la tecnología, los chicos tienen muchísima más información, entonces esa labor de educar se convierte en más complicada porque hay muchos otros factores externos. Cuando yo era niña no había tanta cosa, entonces la información que llegaba a mí llegaba muy filtrada. Estaba la televisión y pare de contar, pero hoy los chicos tienen acceso a muchísima información. Entonces ya no se les puede dar respuestas simples, porque ellos dicen, no, pero yo ya busqué en Google y eso que me estás diciendo no es cierto. Eso no pasaba tanto antes. Entonces, los retos van variando también en el tiempo. Nuestras abuelas, sí, los chicos jugaban en el campo y pare de contar, o en la calle, o lo que sea. Hoy eso sucede menos. Entonces, el tema de balancear vida profesional y vida personal es importante. Y el tema de balancear en casa, cómo compartimos las tareas, también es importante. Es más difícil para una mujer que es la que se encarga de todas las tareas de la casa. Le será más difícil que una mujer donde su pareja comparte las tareas del hogar. Entonces, también ahí vemos un montón de cosas que la sociedad ha ido cambiando y que de alguna manera apoyan el que las mujeres puedan desarrollarse hoy más en el ámbito profesional. ¿Verdad? Siempre habrán nuevos retos, ¿verdad? Siempre los retos son finalmente lo que nos hace más fuertes, lo que nos hace aprender más. Un reto superado es lo más gratificante en la vida. Muchas gracias. Vamos con la siguiente, que sería la pregunta 3. ¿Cómo hacen el balance de familia-trabajo, que va de la mano con lo que estábamos hablando ahorita? Bueno, yo voy a contestar primero, pero yo actualmente tengo una condición muy diferente a la que tiene Dominique, ¿verdad? Porque ya mis hijos son todos adultos mayores, todos con sus vidas, y yo en este momento el trabajo, sí, evidentemente lo consume la mayoría del tiempo entre semana. Sin embargo, el fin de semana lo dedico a mí, lo dedico a cosas que me gusten hacer, por ejemplo, me encanta pintar, me saco tiempo para hacer ejercicio, en fin, tiempo para pasar con mi compañero y pues evidentemente con mis hijos, pero ya no los veo tanto como los veo Mini, que son niños totalmente independientes. Pero les voy a decir algo, el llegar yo después de estar en las etapas de crianza, educación y demás, ahora es una gran satisfacción el ver que ambos están en lo que les gusta, que están construyendo sus vidas y que son felices. Y entonces, si ellos están así, pues yo también, eso me da una paz tremenda. Dominique. Sí, claro, exactamente. Es que ese balance familia-trabajo hay que irlo ajustando dependiendo de cómo sea nuestra familia en el momento en el que estamos. No es lo mismo un bebé que hay que amamantar y cambiar pañales y todo lo demás, que demanda más tiempo, que ya unos niños que se van haciendo independientes, que adolescentes, que adultos. Entonces, igual, en nuestro sistema de creencias y en nuestro esquema mental es saber decir hasta aquí. Igual que Janet, yo procuro los fines de semana no trabajar y dedicárselos precisamente a mis hijos. Y en el día a día, pues ellos saben que no los atiendo. Si estoy en horario de trabajo, los atiendo muy poco. Es decir, el teletrabajo ha hecho una maravilla porque me permite comer con mis hijos, me permite almorzar con mis hijos, cosa que pues trabajando presencialmente pues no puedo hacer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es una maravilla. Y por ejemplo, mi sentido de la responsabilidad me obliga a trabajar mucho, ¿verdad? Porque me gusta cumplir con mi trabajo. Pero he aprendido a ponerme límites y a decir, bueno, pero, o sea, me sigue siendo imposible terminar de trabajar a las 4:30 o a las 5. Sinceramente, no lo logro. Pero digo, bueno, si tenés que trabajar, que sea un ratito más, pero no te podés pasar de las 6, 6:30.
para precisamente cenar con mis hijos. Otra cosa que hago es que tenemos la regla en casa de que en las horas de comida no existe el celular. Entonces, ni mi esposo ni yo usamos el celular en la comida precisamente para estar con los chicos, realmente estar en la hora. Y si suena el teléfono, que es algo de trabajo, veo que es, y si es algo muy urgente, la atiendo. Y si no es algo muy urgente, lo dejo sonar y ya lo atenderé después. Entonces, hay que encontrar ese balance. ¿Y cómo se hace? Pues en los tiempos en que los niños son chicos, pues un poco a prueba y error, ¿verdad? Darte cuenta qué funciona bien para ti y qué funciona bien para tu familia, porque no todas las familias funcionan igual. Hay familias que, por ejemplo, les gusta comer viendo la televisión. A mí no, pero hay familias que sí funcionan así y es la manera en que ellos comparten. Bueno, de todo se vale, ¿verdad? Pero sinceramente es trabajar en familia, tener reglas en familia. Entonces, si yo digo que no pueden traer juguetes a la mesa, pues yo tampoco llevo el celular a la mesa. Y eso hace que entonces podamos compartir más y estemos ahí, comemos en la mesa sentados. Hay familias que les gusta comer en la sala viendo tele. Y bueno, lo que cada familia le funcione está bien. Entonces, si uno tiene como reglas de la casa clara, de la familia clara, y tiene reglas del trabajo claras, de pronto es más fácil el que uno mismo se ponga esos límites de decir, bueno, pero hasta aquí. Entonces, en fin de semana, si tengo algo que es muy urgente que tenga que hacer, como preparar una clase, por ejemplo, y no me dio tiempo en la semana, lo hago en la noche, que es una hora donde mis hijos ya están acostados, porque entonces es un tiempo que no les quito a ellos, que no les quito a mi familia. Entonces, por ejemplo, esa es una de las alternativas que yo hago con ellos. En el día estoy con ellos y si tengo algo muy urgente que hacer, pues entonces lo hago de noche para no quitarles a ellos tiempo. Okay. La pregunta 4 tenemos, ¿cómo encuentran tiempo para ustedes mismos? En el caso de doña Janet, si quiero lo puede responder también en cómo hacía antes de que sus hijos pues se hicieran adultos y ya. Bueno, en el tiempo que estaban mis hijos pequeños, en realidad es poco el tiempo que uno tiene para uno mismo. Sin embargo, estando mis hijos pequeños, yo saqué un doctorado y lo hice a partir de las 10 de la noche. De 10 de la noche a 2, 3 de la mañana y me levantaba igual para que salieran al kinder, a las escuelas y demás. Siempre uno encuentra el tiempo y el tiempo puede ser una cosa tan rica como poder sentarse a almorzar tranquila. Ese es un tiempo de calidad, aunque esté con los hijos, ¿verdad? Es una manera de vida diferente cuando uno tiene los hijos pequeños. Y hay que pensar que en realidad esa es la prioridad que uno tiene. Son los hijos, que estén bien, que puedan, y uno va creciendo paralelamente. Entonces, yo encontraba tiempo, sí, como a ratitos, y también porque tenía la colaboración de mi esposo. Entonces, digamos que ahí yo podía balancear las diferentes actividades y demás. Dominique. Sí, sí, realmente es que depende de cómo son los hijos. Cuando los niños son pequeñitos, es que ni al baño puede ir uno mucho tiempo porque ya te están pidiendo algo, preguntando algo o lo que sea. Pero eso es lo interesante, que los hijos van creciendo. Los hijos son bebés un ratito y son niños pequeños otro ratito. Y en realidad el tiempo con los niños se pasa muy rápido y cuando te das cuenta ya son adolescentes y cuando te das cuenta ya son adultos y ya son independientes. Entonces, esos tiempitos hay que encontrar tiempo para los hijos, hay que encontrar tiempo para la pareja, hay que encontrar tiempo para la vida profesional y hay que encontrar tiempo para la vida personal. Yo particularmente disfruto mucho, me dedico como tiempos personales, el tiempo que invierto en trasladarme al trabajo. Ese siempre ha sido uno de mis espacios míos. En la ciudad de Guatemala, cuando trabajaba, pues ese tiempo de desplazamiento entre mi casa y la oficina en el carro, que usaba el carro, ese tiempo era mío. Ahora viajo en tren, entonces ese tiempo en el tren es tiempo mío. Y
cositas como esas, ¿verdad? Como te digo, los niños van cambiando. Ahora mis hijos van a clases de fútbol el sábado, por ejemplo, y quien los lleva es mi esposo. Entonces, ese ratito es mío. De pronto yo hago otras cosas con ellos y entonces le dejo un tiempo para mi esposo que él disfrute a nivel personal. Entonces, es como todo está relacionado, ¿verdad? Es parte de ese mismo balance de encontrar ratitos para uno que dependen de las necesidades de los chicos, pero los chicos van creciendo, eso es la maravilla, no son bebés siempre. Y si los educas para ser independientes, pues, pues tendrás más tiempo luego. Entonces creo que ahí es interesante, digamos, cosa que de pronto no pasa con una mascota siempre le vas a tener que dar de comer, en cambio un bebé va a llegar un momento en que se convierte en grande y él se puede servir la comida solo, por ejemplo. Entonces, sí, siempre encontrás tiempo para vos. En realidad, días en que de pronto es más fácil, días en que de pronto es más difícil, pero siempre existe la posibilidad de encontrar tiempo. Sí. Todas las preguntas van muy de la mano de todo lo que han estado conversando, pero esta es cómo mantienen un balance sano entre la maternidad y la vida laboral. La persona que preguntó esta más que nada se refiere a cuando tienen como el primer bebé, la experiencia en que ahora tienen que hacerse completamente responsables de otro ser humano y como mencionó Dominique, es el cachorro más débil de cualquiera. Entonces, ¿cómo encontrar ese balance pues tengo que atender al bebé, pero también tengo que trabajar y tengo que hacer otras cosas? Entonces, es más que nada por ahí. Voy a ser muy breve en la respuesta y tal vez Dominique pueda ampliarse más. Es la organización, el conocer uno las capacidades que se tiene como persona y cómo poder organizar los diferentes tiempos y espacios para que la maternidad y seguir la vida laboral puedan darse ambas. Sí, la verdad es que sí, o sea, una persona organizada le va a ser más sencillo. Una persona que toda la vida ha sido desorganizada y pues le va a costar un poquito porque en lo que le dio de comer y le cambió pañal y ya otra vez está pidiendo comer y otra vez está cambiando pañal y no le va a dar tiempo de nada, pero creo que sí, es organizarse, es prepararse, es contar con ese sistema de apoyo que también mencionaba Janet, es decir, la maternidad requiere un sistema de apoyo, sea tu pareja, sea algunos abuelos, o que contrates a alguien que te ayude en la casa, o que puedas llevar a tu hijo a algún lugar. Eso es importante. Querer ser doña todo es muy difícil. Siempre vas a necesitar ese sistema de soporte que te ayude a continuar con la vida laboral. Y luego pues ya cada sistema de creencias te hará tomar la decisión que funcione bien para ti. Hay mujeres, pues digamos, si nos vamos a lo que establece el código laboral, pues a los 3 meses vuelven con una jornada ligeramente reducida por el tema de lactancia, pero vuelven se incorporan en el trabajo y pues buscan alguna alternativa para dejar al bebé, sea con una abuela, sea con una persona a la que le pagas, sea en un lugar. Yo personalmente no quería hacer eso. Entonces, pues hice lo que funcionaba para mí y cada quien pues tomará la decisión que le vaya bien. Entonces, el balance también depende de esas expectativas, de esas creencias y de esas cosas que tú quieras hacer. Entonces, primero hay que tener claro qué quiero y luego ver cómo hago para encontrar ese balance entre una cosa y la otra. Y la solución de una de pronto no va bien con otra, pero cada una tendrá que buscar esa solución que le funcione para que sea realmente sano. Lo importante creo que es encontrar esa solución que funcione para mí, sin importar de si a otra mujer le funciona o no le funciona. Entonces, creo que en ese sentido es un poco la reflexión que decía, ¿verdad? No nos juzguemos tan duramente. Si a mi amiga, si a mi tía, si a mi hermana le funcionó, no significa necesariamente que a mí me funcione. Yo tendré que buscar cuál es ese balance que es sano para mí.
Creo que por ahí, Laura. ¿Han sido discriminadas en el ambiente laboral por ser madres? Bueno, en mi caso, no por ser madre necesariamente. Al inicio, cuando yo empecé a ejercer, que fueron en los años 80, 80, 90, ser profesional en una carrera como arquitectura, eran muy pocas las mujeres y entonces siempre había digamos que una tendencia a minimizar el conocimiento que uno tenía. Y por eso es que es muy importante para la mujer tener el conocimiento, y no solamente tener el conocimiento, sino demostrar en los diferentes espacios laborales que tiene ese conocimiento. En mi caso, por ser madre, no tuve ninguna discriminación, sino más bien fue ese reto de demostrar que tenía competencias y habilidades en el oficio de la arquitectura. Comparto con Janet, en realidad por ser madre yo no me he sentido discriminada, de pronto más sí por ser mujer, ¿verdad? Bueno, los tiempos van cambiando, pero sí he llegado a trabajos donde habían dicho claramente que no querían a una mujer, y aparezco yo, y entonces claro, me hacen la cara de ¿por qué usted está aquí? O en una obra que llegaron los albañiles, llegaron y preguntaron quién estaba a cargo, dije que era yo y me dijeron, no, es que con usted no trabajo, o sea, yo necesito que sea un hombre el que dirija la obra, no una mujer, entonces no, yo con usted no trabajo. Yo me lo tomé por el lado más amable y le dije, bueno, la situación aquí es bien sencilla, soy yo la encargada, o trabaja conmigo o me busco otra albañil, así que usted decida, se va o se queda, pero decídase ya. Y bueno, finalmente logramos trabajar juntos. Fue retadora la experiencia porque todo el tiempo me estaba cuestionando de por qué yo decía que las cosas había que hacerlas de una forma si él a veces las hacía de otra forma. Teníamos que hacer una mezcla de concreto muy específica que este albañil en particular en una zona rural alejada y complicada pues no conocía, y él insistía que quería hacer una mezcla regular y le decía, es que esa no me sirve, tiene que ser como yo digo. Y él me decía, no, pero es que no se va a poder. Y yo le decía, vea, de nuevo, por el lado más amable, decía, hagamos una cosa. Yo a usted le pago por día. Si usted lo hace y no funciona y lo tenemos que volver a hacer, le voy a tener que pagar más días. Si el material se desperdicia porque no funciona, usted no se preocupe porque usted no va a pagar el material que se desperdicie, lo voy a pagar yo. Entonces, tranquilo, hagámoslo como yo digo y vemos si sale o no sale. Y evidentemente pues salió, me costó convencerlo, ¿verdad? Porque era una mezcla que él no sabía hacer y había que controlar hasta el agua, y entonces no teníamos batidor, había que hacer la mezcla a mano, era una obra muy complicada en la montaña, entonces era algo a lo que ese albañil en particular no estaba acostumbrado. Fue realmente retador, pero salió bien, salió interesante, y pues a partir de ahí, pues de alguna manera me gané su respeto. Me dijo, está bien, sí sabe, ¿verdad? Entonces, hey, así son a veces la gente que trabaja, ¿verdad? Pues así es. En cuanto a ser madre, en realidad no es que sea una discriminación, pero de pronto, dependiendo del ambiente laboral, no lo digo por el TEC, pero dependiendo del ambiente laboral, de pronto quizás en una oficina de arquitectura todo el mundo dice, no, terminamos esto y salimos, qué sé yo, hoy a las X horas. Y claro, vos que sos mamá, te angustias porque decís, es que yo quedé de ir a cenar con mis hijos y no voy a poder llegar. Y si el resto de tus compañeros no tienen ningún compromiso, después no les va a pesar nada quedarse trabajando hasta X hora. Y de pronto a vos como mamá sí te va a pesar porque tenías la expectativa de llegar a cenar con tus hijos y sabes que si llegas a las 10 de la noche, pues los niños van a estar acostados y ese día no los viste. Entonces, de pronto no es que sea una situación discriminatoria como tal, pero que sí tiene una influencia, ¿verdad? Sobre todo de pronto en la empresa privada, ¿verdad? Esas cosas se pueden llegar a dar y hay que saber también manejar. Porque si todos tus compañeros de trabajo son solteros y sin compromisos y vos sos la única que tiene una responsabilidad familiar como ser mamá, pues ni modo,
eso puede llegar a afectar las relaciones laborales si no sabes manejarlo. Y creo que el punto es saber manejarlo y decir, no, vean, yo hoy no me puedo quedar. El proyecto, ya yo tengo claro cuál es mi responsabilidad y voy a cumplir con ella, pero no lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer mañana a primera hora, o yo mañana vengo más temprano y ajusto. Es decir, creo que hay cosas que hay que saber plantear y hay que ser, como decía Janet, valientes en la vida, y a veces hay que tomar al toro por los cuernos y decir, veme, mi situación es diferente, pero yo voy a trabajar lo mismo que el resto del equipo, pero de pronto a otra hora, o me llevo al trabajo y lo hago en la casa, no me quedo en la oficina haciéndolo, sino me lo llevo a la casa, entonces me da chance de ver a mis hijos, darles besito, buenas noches, y luego yo me pongo a trabajar. O sea, tratar de encontrar ese balance, y yo creo que los compañeros de trabajo llega a un punto donde respetan esa honestidad de decir, ahora, no sería lo mismo si digo, ay, como yo soy mamá, ay, como yo soy mamá no hago, ay, como yo soy mamá no hago, ay, como yo soy mamá no hago, porque entonces, claro, el resto de los compañeros te va a decir, ay, no, o sea, ¿cómo? Si a todos nos pagan igual y vos sí te vas a las 5 y todos los demás nos quedamos aquí trabajando hasta las 10, ¿verdad? Entonces, creo que es saber también ser honestos con uno mismo y ser honesto, pues también en tus ambientes laborales. Y como les digo, no lo digo por el TEC porque no, pero, pero de pronto en la empresa privada sí a veces es necesario tener esa honestidad con nuestros jefes de decir, mira, yo todo bien, pero hay cosas en las que no vas a contar conmigo. Y que el jefe lo sepa y esté advertido para evitar incomodidades futuras, igual con los compañeros de trabajo. Mira, todo bien, pero yo esto me lo llevo a la casa y yo te lo mando a tal hora, no tengas pena, pero lo voy a hacer desde la casa y no desde la oficina, por ejemplo. Listo, Laura. ¿Sienten que ha influido la maternidad en su trabajo? Tal vez más como en su desarrollo como profesional. Es que la maternidad despierta una sensibilidad que ya uno trae por sí. En nuestra esencia de mujer la traemos. Y evidentemente hay una perspectiva, una sensibilidad diferente en la misión de la arquitectura que a veces de los hombres. Hay un aspecto sensitivo diferente. La maternidad, en realidad lo que ha hecho es que en mi vida lo que hizo la maternidad fue más bien consolidarme como mujer, con objetivos, con propósitos. Si desde ese punto de vista se ve esa influencia de ser una mujer responsable, con propósito de vida, con propósito de trabajo, con propósito de sacar a la familia adelante también. Entonces, sí ha sido influida por la maternidad desde ese punto de vista. Sí, exacto. No es que por ser mamá vas a ser un tipo de arquitecta diferente a la que no es mamá. Lo que pasa es que, como dice Janet, como persona ser mamá te cambia en el sentido que despierta una serie de sentimientos, de pronto te vuelve más empático con las circunstancias de los otros, de pronto sos más capaz de ponerte en la piel de otro y decir, bueno, ¿qué realmente me quiere decir esa persona? ¿Qué realmente es lo que esa persona necesita? Otro tipo de cosas que tal vez los hombres lo ven desde otra perspectiva, ¿verdad? Entonces, la influencia en realidad es en vos como persona y luego en vos como persona cómo terminar resolviendo las cosas en tu profesión, ¿verdad? No solo en la arquitectura, de si sos médico, si sos ingeniero, si sos lo que sea, ¿verdad? Entonces, es como ver las cosas desde otra perspectiva, que no todo es blanco-negro, sino que de pronto hay una amplia gama de grises en las que puedes abordar los diferentes problemas y de pronto para ciertas arquitecturas en particular, por ejemplo, si estás diseñando un kinder y sabes lo que es tener un niño pequeño, de pronto te va a ser más fácil que si vos nunca has estado cerca de un niño pequeño, porque entonces decís, ¿qué ocupa un niño pequeño? No lo sé. Si vos ya sos mamá, ya tuviste un niño pequeño, ya sabes que todo el mobiliario es más pequeñito, lo que juegan, lo que necesitan. Entonces de pronto en ciertas
campos de la arquitectura, el ser mamá te da unos conocimientos que alguien que no es mamá, pues los puede aprender en un libro, pero uno los vivió en carne propia, sabe lo peligroso que pueden ser ciertos elementos, entonces te pensás en que no vas a dejar esquinas tan afiladas en el mobiliario, sino que las esquinas tienen que ser redondeadas. Detallillos como ese, digamos, te ayuda el haber sido mamá. Pueden dar recomendaciones para el manejo del tiempo para futuras mamás que están estudiando la profesión de arquitectura. Sí, claro. Primero hay que organizar muy bien los tiempos, las necesidades de los hijos o las hijas en las diferentes etapas. Si son recién nacidos, tienen una demanda de tiempo particular. ¿Por qué? Porque hay que dar de mamar, en fin, hay que tener más contacto, digamos, con el bebé. Si son niños que ya están en una etapa que van al kinder y demás, entonces uno se va organizando de conformidad con los tiempos de ellos y los tiempos que uno tiene también laborales y demás. La organización, hacer un cronograma con horas, ir compaginando las horas con las labores propias de la maternidad y evidentemente las del oficio. Sí, comparto lo que dice Janet, ¿verdad? La organización es fundamental, tener una red de apoyo, o sea, a veces no podemos hacerlo todo, entonces, pues apoyarnos en la pareja, en los abuelos, o contratar a alguien que te ayude, o lo que sea. A veces, sí, saber pedir ayuda y cómo pedir esa ayuda también es importante. Y como les decía, y como decía bien Janet, ¿verdad? Es que las etapas son diferentes, ¿verdad? Lo que demanda un niño pequeño en cuánto tiempo es diferente a lo que demanda un niño más grande, lo que demanda un adolescente, a lo que demanda un adulto. Entonces, pues es vivir al día a día, siempre pero con visión de futuro, ¿verdad? No ahogarse en un vaso de agua, porque a veces pasa, por ejemplo, que necesitas salir rápido y justo ese es el día que tu hijo no se quiere vestir. Y se te atrasa todo y se te descompone todo, porque aunque seamos muy organizadas, y pues con los niños siempre van a haber imprevistos, sobre todo con los niños pequeños, ¿verdad? Hay imprevistos que también tenemos que saber manejar. Entonces, el estar bien nosotros mismos y tener un ambiente emocional sano en casa ayuda a que también las cosas con los niños fluyan más rápido. Porque si vos tenés que presentarte a una reunión de trabajo temprano y vos ya decías, bueno, en tantos minutos despierta a mi hijo, tantos minutos para vestirlo, tanto minuto para desayunar, tanto minuto para salir, y resulta que ese día tu niño no se levanta con ganas de vestirte. No puedes ahorcarlo, querés, pero no lo debes hacer. Entonces, también a veces hay que tomarse las cosas con simpatía y tratar de organizarse. Y si tú estás calmada y el niño está calmado, de pronto fluye más rápido. Si te pones histérica, de todas maneras el niño no se va a vestir más rápido. Y si la reunión efectivamente es tan importante, pues ese día no lo llevas tú al kinder y le pides a tu esposo que lo lleve él y le dices, no puedo, ese día yo necesito estar a las 8 en punto y no me puedo atrasar, así que ese día lo llevas tú. Y te organizas entonces con tu esposo para que eso pase. Obviamente ya conforme los niños van creciendo, esos imprevistos cada vez son menos, pero con niños pequeños a veces hay que ser flexibles con cosas como esas, ¿verdad? Se te cae justo en la puerta de la casa y llora porque se hizo un rasponcito que tú dices, pues no es nada, pero para el niño es la muerte, ¿verdad? Entonces, respirar profundo, reorganizar y decir, bueno, venga, te pongo una curita y seguimos, no te preocupes, ya se te va a pasar, ¿verdad? Entonces, sí, a veces hay que también ser muy organizado, pero al mismo tiempo saber ser flexible y adaptarnos porque hay muchos imprevistos que van a suceder y que no podemos hacer mucho al respecto, más que tener buena actitud y respirar y calmarnos y decir, bueno, a ver, venga, vamos a hacerlo así. No te importa, no te quieres poner este suéter, bueno, pues ponte el suéter rojo, da igual, llévate el suéter rojo que es el que es tu favorito y hoy pues no vas con el suéter azul. Vamos,
¿verdad? ¿Qué es que no quiero comer? Está bien, bueno, no comas esto, comas. Por hoy vamos a hacer eso, ¿verdad? Hay que inventar, realmente de pronto esa es una de las cosas más interesantes de la maternidad, es que uno aprende a ser flexible y aprende a buscar soluciones rápidas, porque no todo se puede planificar en la maternidad, ¿verdad? Entonces a veces esa habilidad de buscar una solución inmediata es algo quizás interesante que aporta la maternidad a nosotras como personas, es esto no funcionó, bueno, vamos por este otro camino, pero busquemos una solución. Y esa creatividad de qué inventamos para que las cosas sucedan, quizás es una de las cosas interesantes de ser mamá. Listo, Loren. Ok. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar desde casa con sus hijos? Sobre todo ahorita con el tema de la virtualidad y todo eso. Yo le voy a ceder la palabra a Dominique porque yo no, mis hijos no viven conmigo, yo vivo sola. Entonces, Dominique, adelante. Pues fue un proceso interesante, ¿verdad? Es decir, de un día para otro nos vimos todos encerrados en casa con los chicos. Los chicos no se lo esperaban, los papás no se lo esperaban. Había que adaptar el espacio para teletrabajar. Los chicos pasaron unas semanas en que tampoco tenían nada que hacer de la escuela porque las escuelas se estaban organizando para ver cómo abordaban la virtualidad. Entonces, nosotros sí teníamos trabajo que hacer, pero los chicos no tenían tareas que hacer de la escuela. Era como unas vacaciones inventadas de la nada y eso requirió un proceso de adaptación, de decir, mira, el hecho de que yo esté en la casa no significa que esté a disponibilidad tuya todo el tiempo. Yo tengo que seguir trabajando. Entonces, te pido que respetes mi espacio de trabajo y mis horarios de trabajo. Entonces había que, como dice Janet, organizarnos, ¿verdad? ¿Qué actividades puedes poner a hacer a los chicos mientras tú teletrabajas? Y ahí la realidad fue muy dispar dependiendo de cómo es tu casa y en qué barrio vives. Porque si tu casa era súper pequeñita y no tenías espacio para teletrabajar y además tenías a los niños encima, pues para esas personas fue súper complicado. Alguien que tiene una casa más amplia, que de pronto ya tenía un espacio de oficina, pues era más fácil porque cerraba la puerta y ahí se acababa, ¿verdad? Entonces, sí, fue un proceso de adaptación muy interesante al principio, ¿verdad? Que tuvo sus tiras y encoge de decir, mira mi amor, no puedes jugar pelota a la par de donde yo estoy trabajando, ve que tengo una videoconferencia, necesito que hagas silencio, X o Y cosa. Y cada familia encontró ese punto de balance más o menos rápido, mejor o no tan bien, ¿verdad? Hubo familias que yo sé que optaron por la tecnología. ¿Y por qué? El niño es muy fácil que se quede callado si le enciendes la tele o le das la tablet o le das el celular. Yo no comulgo con eso. Yo la tecnología la limito mucho en casa. Entonces, yo les presto el celular 15 minutos al día. No se los presto más. Soy una mamá un poco exigente en ese tema. Entonces, había que encontrar un balance. Sin embargo, al menos en Costa Rica no nos encerraron a no salir a los espacios públicos. Y ahí es la importancia de la ciudad y los espacios públicos. Entonces, nos turnábamos o tratábamos los momentos de ver de sacarlos al parque más cercano o de lo que sea, que gastaran energías por aquí, que gastaran energías por allá, o no importa, pónganse a cocinar algo y aunque hagan regueros, de ahí luego limpiamos, pero buscar actividades que les funcionaran a ellos y que nos funcionaran a nosotros, sirvió un poco. Una vez ya nos adaptamos, que en realidad pues nos adaptamos y cada vez va mejor, pues en realidad fue bueno, precisamente porque podía comer todos los tiempos con ellos, porque los veo más, los veo venir de la escuela y aunque yo esté trabajando, pues los veo que ya vinieron de la escuela. 2 minutos me tomo a preguntarles, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Ay, qué bueno, bienvenido a casa. Y eso es una ventaja que no existe cuando trabajamos presencial, ¿verdad? A veces presencial, pues dependiendo de los horarios, puede ser que uno tenga que salir muy temprano, que ellos ni siquiera se han levantado, y a veces uno regresa muy tarde, que ellos ya se acostaron. Entonces, como todo en esta vida, todo tiene su lado positivo, su lado negativo, va a depender mucho
de la realidad de cada familia, de los espacios de cada familia, de cómo eran ya las relaciones antes del encierro, ¿verdad? Ya si había un ambiente tenso en el hogar previo a estar teletrabajando, pues el teletrabajo generó más tensiones. Pero si el ambiente era un ambiente bueno, entonces de pronto las relaciones hasta mejoraron. En mi caso particular, pues realmente fue una experiencia muy positiva, muy interesante. Por eso, porque me da más tiempo, me hace más fácil encontrar ese balance entre familia y vida laboral, en mi caso particular, ¿verdad? Pero como todo es un proceso de adaptación, de que requiere negociación también con los chicos, el hecho de que sean niños no significa que no puedas negociar con ellos, que no puedas explicarles qué es lo que está pasando, qué es lo que esperas de ellos y que ellos también te digan, ok, pero entonces si estás teletrabajando a tal hora, por favor, ya es tu hora de trabajo terminó, entonces si yo no te pregunté nada, no te fui a hablar nada dentro de tu horario de trabajo a tal hora, pues sí me atiendes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es eso, ha sido una experiencia realmente interesante. Como aprendizaje social, creo que ha sido muy interesante. ¿Listo, Loren? Ok. Esta es una pregunta un toque más larga. Siempre nos hablan, especialmente en los primeros talleres, que debemos desintoxicar nuestra forma de pensar y acercarnos más a la manera de pensamiento de un niño con su inocencia que lo pregunta todo y la calidad intacta de la sociedad. ¿Ha existido momentos en los que sus hijos, intencionalmente o no, hayan dicho algo que les haya provocado alguna epifanía o un cambio de opinión o alguna idea en algún proyecto o sobre la arquitectura en general? A ver, en realidad cuando uno tiene los hijos pequeños, o ya grandes igual, siempre lo que se dice o los temas que se hablan de alguna u otra manera pueden interferir en alguna visión de proyecto, no solamente de arquitectura, sino de vida como tal. Entonces, sí, claro, porque claro que hay alguna ocasión o varias ocasiones en las que uno reflexiona sobre algún tema en específico, eh, porque como personas que son, también ellos tienen diversidad de pensamiento y maneras de visualizar las cosas. Y hay que saber ver a cada hijo o hija desde su naturaleza, desde su persona como tal y cómo va reflexionando y también uno como mamá va viendo cómo va madurando con el tiempo en la percepción y visión sobre diferentes temas. Sí, creo que esta primera parte de desintoxicarnos viene un poco también con de limpiarnos, de reflexionar sobre nuestro propio sistema de creencias y cómo eso influye en lo que generamos en nuestro trabajo. Y luego con los hijos, pues sí, un poco como decimos a veces en laboratorio uno, ¿qué pasa si lo que presentas viene tu hijo y te dice, ay, qué bonito ese, no sé qué? Y vos pretendías que fuera otra cosa, pues claro que te vas a cuestionar, bueno, si el niño lo vio como tal cosa ese proyecto, de pronto también el resto de la gente lo va a ver así. Entonces, te planteas a ver si como lo estás presentando está bien, si la idea está bien, y depende qué tanto o qué tan poco hayas hablado con tus hijos y de las edades de tus hijos, puede ser que a veces te hagan preguntas realmente interesantes como, pero eso porque está así y no así. ¿No sería más fácil que esto fuera así? Y te lo dicen con toda esa inocencia que uno dice a veces, bueno, sí, en realidad tenés razón. A veces vos decís, no, precisamente porque lo que yo quería era que este proyecto fuera así, por esto y esto, o sea, y si el niño entiende, vos decís, ok, si el niño entendió, quiere decir que voy por buen camino, ¿no? Entonces, pues dependiendo de los proyectos que tengas en proceso y de tal, y de la madurez de tus hijos,
sus opiniones pueden ser interesantes y te pueden aportar y decir, mira, sí, de pronto sí, tiene razón. Pero en general también lo harían con cualquier otra profesión, no solo con la arquitectura, sino con cualquier otra profesión. La opinión de tus hijos de alguna manera tiene alguna influencia en ti y tus opiniones tienen mucha influencia en tus hijos. Entonces, también a veces hay que, cuando empiezas ese proceso de crianza y te dices, bueno, a mí siempre me dijeron que tal y tal cosa, cuando tú sos mamá y empiezas ese sistema de crianza, decís, yo quiero que mis hijos crezcan pensando eso que a mí me dijeron que tenía que pensar. Y entonces también en la parte personal, te reevalúas diciendo, no, eso es algo que yo no quiero que mis hijos piensen, por ejemplo, qué sé yo, con temas de dinero, cosas que a veces hay familias que es como, no, es que si tiene mucho dinero es porque es no sé qué, porque para trabajar, para el dinero hay que trabajar mucho, que no sé qué, y entonces vos creciste pensando en que si no trabajabas mucho, no ibas a tener dinero. Entonces, lo pensás cuando te referís a temas de dinero con tu hijo, que es la idea de dinero, por ejemplo, que quieres transmitirle a tus hijos. Entonces, en realidad, pues la maternidad abarca todos los aspectos de tu vida, no solo tu vida laboral, sino todo. Por ahí, Laura. Esa pregunta fue de hecho de la compañera Emily Marín. Ya, estas son las preguntas que se hicieron por medio de del Instagram de la asocia. Aquí se abre un espacio por si ustedes quieren decir alguna conclusión o si alguna de las personas que nos está acompañando tenía alguna pregunta o algo así. En el caso de que no, entonces ya poder decir las conclusiones con respecto al tema del foro de hoy. Entonces, Yo creo que de nuestra parte ha quedado muy claro el aspecto del ejercicio de la arquitectura y el ser mamá. No sé, Dominique, si tiene alguna otra observación. Yo creo que ha sido una tarde interesante de conversar. Ojalá se uniera a la conversación más gente, pero bueno, entendemos también lo complicado que a veces es tener esos espacios en horas que algunos están en clase o qué sé yo, pero creo que Janet y yo tuvimos tiempo suficiente para compartir nuestras reflexiones y creo que no hay mucho más que decir que lo que ya hemos dicho, así que si no hay ninguna pregunta del público. sí, entonces, bueno, si no hay preguntas, sin más, de parte de toda la asociación, les queremos agradecer por acompañarnos en el marco del Día de la Mujer durante la charla de hoy. Sus experiencias y vivencias en la relación profesional y con la maternidad nos muestran una perspectiva y sobre todo con respecto a un tema que no se suele hablar usualmente, por lo menos en esta clase de charlas. Y también agradecerles a todas las personas y estudiantes pues, que nos acompañaron hoy escuchando y a las personas que también nos acompañarán eventualmente asincrónicamente. Y también que los invitamos a participar de la charla de mañana, que será de la profesora Rosa Malavasi. Y, y pues eso sería. Bueno, un placer haber participado en este espacio de diálogo. En realidad, no hay que tenerle miedo a la maternidad. Lo que hay que buscar es que haya equidad, equidad en salarios, equidad en puestos, equidad como profesionales de la mujer. Y creo que la maternidad, pues evidentemente no es fácil, pero ya estando ahí, ya uno va desplegando sus virtudes como persona y va conociendo el oficio también de ser mamá. Y la verdad, muchas gracias. Fue una tarde interesante. Yo al menos lo he disfrutado y, y me parece bien que abordemos temas diferentes, ¿verdad? Y en el Día de la Mujer, pues finalmente lo importante es eso, ¿verdad? Es lograr esa equidad, como bien decía Janet, ¿verdad?
todavía en el TEC, en esta última correo que enviaron, ¿verdad? En los puestos administrativos sí los porcentajes están un poco más cercanos. En cuanto a al área de docentes, todavía hay mucha disparidad, todavía tenemos un 60 y pico % de profesores hombres y solo un 30 y pico % de profesoras mujeres. Entonces, todavía hay que seguir trabajando para que las mujeres accedan a todos esos puestos, pero no por el hecho de ser mujeres nada más, sino porque de verdad pues están en capacidad de hacerlo. Y todavía hay algunos esquemas mentales en algunas personas que los hacen pensar que por ser mujer alguien no puede desempeñar un puesto, pero realmente hay muchísimas mujeres que han desempeñado todos los puestos de muy buena manera y tienen todas las capacidades para hacerlo. Entonces, creo que siempre es importante mantener estos espacios de reflexión. Así que muchas gracias a la socia. Muchas gracias a ambas y sí, entonces ya con esto acabaríamos. Hasta luego.